Muy buen día a la persona que esté viendo esto, en especial a la profe Maida. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pasando un buen día? Buena tarde, buena noche, buena madrugada, el momento en el que estés viendo esto, ¿cómo estás? Yo soy Leila Núñez y hoy les vengo a presentar mi video y mi trabajo sobre Fuente Ovejuna. Entonces, espero que les guste y que puedan aprender algo o al menos pasen un buen momento con todas las estupideces que voy a decir. Jaque, no tenía que decir eso. En este trabajo les voy a estar mostrando diversas cosas sobre, por ejemplo, qué comían, las vestimentas que usaban, los trabajos que realizaban y las relaciones sociales que tenían las personas de Fuente Ovejuna. Pero acá hay algo que quiero aclarar y es muy importante que aclare porque tiene mucha carga del trabajo, y es que en Fuente Ovejuna no se tocan mucho estos temas, o sea, no es como el centro importante. Entonces, la mayor parte de la información yo saqué de Google, basándome en la época, que sería la época barroca, ¿verdad? Busqué información ahí y de ahí, digamos, me inspiré para hacer este trabajo, porque como les digo, en Fuente Ovejuna no hay, o sea, no se tocan mucho estos temas, no es como el centro principal de la historia. Entonces, la mayor parte saqué de nuestro querido amigo Google. Pero de igual forma, espero que les guste, espero que puedan aprender algo. Y ahora sí, de una vez por todas, comencemos. Mira cómo escribo en griego, profe Maida. Comencemos hablando sobre las comidas. ¿Qué comían las personas de la aldea de Fuente Ovejuna? La verdad es que como ellos tenían un cultivo, por así decirlo, tenían muchas tierras alrededor que eran tierras ricas, donde se podía cultivar y demás, la mayor parte de sus comidas se basaban en verduras y cereales, en especial el trigo. El trigo era súper importante porque era lo que más se cultivaba y era lo que más se comía. Se podía hacer pan, se podía hacer caldos, etcétera, solo con esta cosa que está acá. Entonces, el trigo era, digamos, el cereal más importante que había. Pero de igual forma también estaban las verduras, que podían ser, no sé, las espinacas, las suculentas, las calabazas, los nabos, entre otras que también crecían mucho en estos lugares. Las comidas, vamos a decir, más típicas eran los pozoles y moles, o moles, no sé cómo se pronuncia, pero ustedes entienden. También se consumía mucho el pan, la leche, ya sea leche de almendra, de cabra, de vaca, cualquier leche se consumía mucho, la limonada y el agua de horchata también se consumía muchísimo. Esto era, digamos, lo más recurrente en la aldea porque, como les digo, era un campo de cultivo, entonces era muy fácil cultivar esas cosas y poder sobrevivir con esto. Si vamos a hablar con respecto a las carnes eran para gentes privilegiadas, gente de altos rangos, como lo eran el comendador, los guardias, los reyes, entre otras personas que estaban en rangos altos. Y también a las personas enfermas, porque bueno, una persona que estaba enferma necesitaba recuperar fuerzas y por ende se le atribuía carne para que así se pueda recuperar más rápido y pueda recuperar fuerzas. Entonces, la carne, ya sea de vaca, de cabra, de cerdo, lo que fuese, era un poquito costosa y era solamente para las personas con estas características, de altos rangos o enfermas, a no ser que se haga una fiesta súper patronal y por ende, no sé, alguien donaba un cerdo o alguna cabra y ahí sí podían gozar de este atributo que era la carne, pero normalmente solamente se basaban en los pozoles, los moles y otros tipos de platos que solamente contenga verduras y cereales. Ahora vamos a estar hablando sobre las vestimentas. No sé qué escribí acá. Pero ustedes ya entienden, vestimentas. Vamos a comenzar hablando de la vestimenta de las mujeres. El de las mujeres era bastante estilizado. ¿Qué significa? Que era bastante elegante, por más de ser de un rango bajo o no tener tantas prioridades como otras personas, seguía siendo estilizado porque era la moda de esa época. Ellas usaban una falda que se levantaba con pequeños hierros
para dejar ver un poquitito lo que era las enaguas. Usaban el body, corset, como le quieran llamar, que se ataba con lazos para que quedara rígido en la parte de la cadera y la parte de abajo salga la falda. Y normalmente tenían el cabello recogido porque de esta forma dejaban ver todo lo que era el body y esto llamaba mucho la atención de las personas, incluyendo de los hombres, obviamente, que podían ser futuros candidatos a esposos. Entonces, esta era, digamos, la ropa más común que tenían las mujeres, incluyendo las que eran de bajos rangos, porque como les digo, era la moda de esa época, entonces no importa si tenías bajos rangos de parte social, igualmente podías usar esto. Obviamente no iba a ser tan llamativo ni tan escandaloso como las personas que sí eran de un rango social un poquito más alto, pero de igual forma esta era la vestimenta, digamos, principal. Los hombres usaban pantaloncillos cortos que llegaban más o menos por la rodilla. Usaban unas camisas, normalmente eran lisas, sin nada, podían ser blancas, grises, de acuerdo a la persona, y unos chalecos, que estos sí eran los más llamativos, usaban chalecos súper llamativos para que esto llamara la atención. Normalmente estaban decorados con cintas, con lazos, con cualquier tipo de cosa que llamara la atención. Y los zapatos de ambos casos podían ser tanto de tela como de cuero, aunque el segundo era más difícil de conseguir porque estaba más caro, entonces normalmente era de tela, pero de igual forma servía. Los niños, la verdad que tenían una ropa muy simple. Las niñas usaban unos vestidos simples, vestidos comunes, sin demasiados detalles como lo era de las mujeres. Y los niños usaban casi el mismo que el de los hombres, solamente que el chaleco no era tan llamativo como lo era el de los hombres, pero era la misma vestimenta, por así decir. Entonces, sí. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la diversión que tenían en este pueblo de Ovejuna y en la época barroca en sí. Este, este, este momento, por así decir, era el más importante porque se hacían muchos festivales. Simplemente a veces era para disipar un poco la tensión que había por cualquier cuestión o por alguna fecha importante. Estos festivales, de verdad, eran muy escandalosos, consistían en hacer música, o sea, había gente que hacía música para divertir un poquito, gente que hacía teatro o algún tipo de dramatización. Estaban las comidas, que era lo que más se esperaba porque había gente que donaba sus caballos, iba a decir, no, sus cerdos o en cabras o demás para tener un banquete esa noche, entonces eso también era algo que se esperaba mucho. O si no, también en los bailes también eran muy importantes. Mucha gente le gustaba esta parte. La parte del baile, la comida y la música creo que era lo que más la gente esperaba en estos festivales. Pero esto no era muy común en Fuenteovejuna porque el comendador era un poquito estricto en estos casos. Podemos ver eso, por ejemplo, en la boda de Laurencia y Frondoso, por más de que hubiese sido más por celos que por la diversión, igualmente él tenía sus momentos, lo que decía, sí, vamos a hacer o no, no se hace. Y básicamente se respetaba lo que él decía porque, bueno, él era la ley, por así decir ahí, entonces se respetaba lo que él decía. Y por eso esto no era muy común, pero la forma que más se usaba, digamos, para divertirse eran esto, los festivales donde había música, teatro, comidas y bailes para todas las personas que quieran participar de este momento. Ahora vamos a estar hablando sobre los trabajos de las personas que realizaban, o sea, vamos a hablar sobre los trabajos que realizaban las personas en este lugar. Los niños, en esta época los estudios eran casi nulos, o sea, casi no había personas que estudiaban, solamente la gente que tenía mucha plata o estaba en un rango social muy alto tenía el privilegio de estudiar, pero tampoco era la gran cosa. Entonces, a lo que más atribuían los niños eran los trabajos, ya sea en los cultivos, las cosechas. Había niños que hacían camas o cunas para bebés en las iglesias, había niñas que tejían y ese tipo de aportes que se daba en el momento de la aldea para que todos, digamos, puedan sobrevivir juntos, eran esto. Los niños casi no estudiaban, pero sí trabajaban haciendo trabajos obviamente livianos, nada pesados,
En los cultivos ayudaban a cosechar, ayudaban a sembrar a veces, las niñas ayudaban a sus mamás con la ropa, ese tipo de cosas era lo más común para los niños. Casi no le ibas a ver a ningún niño estudiando y mucho menos en una aldea tan pequeña como lo era Fuenteovejuna, pero esto era, digamos, lo primero. Los adultos sí tenían diversos trabajos en el campo. Las mujeres podían irse de criadas a las ciudades más grandes para personas adineradas. No solamente las mujeres, sino también las hijas de las personas también, cuando ya veían que tenían edad suficiente, ya se les mandaba para ser criadas a un lugar con gente de mucha plata. Los hombres también trabajaban en carpintería. Y este tipo de cosas eran lo más común. Algunas mujeres tejían también, bordaban, tejían, hacían la parte de ropa. Y en los mercados también trabajaban ambas personas vendiendo cosas. Si tenían una cosecha, vendían esa cosecha y así para sostenerse todos en un mismo lugar. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de las relaciones sociales. Entre los aldeanos nada más, o sea, entre ellos nomás se trataban la verdad bastante bien. La mayoría tenían confianza porque era una aldea pequeña, todos se conocían. Entonces era bastante común que ellos tengan confianza entre ellos. Obviamente algunos tenían sus diferencias con otros, pero igualmente eran una sociedad muy unida porque, como les digo, era un pueblo chiquito, entonces todo el mundo se conocía y era fácil llevarse bien con la mayoría. Pero en cambio, con la gente de altos rangos, ahí es donde había el problema, como los eran el comendador, los guardias, los reyes, entre otras personas. Acá sí había una gran diferencia porque las personas se trataban de una manera más sumisa. Por el hecho de que tenían miedo, ya sea el comendador de los guardias, a los reyes le tenían respeto, entonces por esa razón tampoco se trataban como normalmente se tratarían unos a otros. Era de una forma más respetuosa, más sumisa, más tranquila, para así poder caerles bien, por así decir, a las personas. Entonces, digamos que esta era su forma social de relacionarse. Pero como era un pueblo chiquito, como era solamente ellos normalmente, casi no se relacionaban con los reyes y el comendador tampoco era, digamos, de pasearse todos los días para desearle los buenos días a la gente, entonces tampoco se relacionaba mucho con ellos. En cambio, con los guardias sí se relacionaba muchísimo más, entonces sí eran más respetuosos, más sumisos a ellos por miedo y por respeto, ¿verdad? Y bueno, ahora ya sí, dado por terminado este pequeño proyecto, quiero agradecer muchísimo por pasarte este momento a escucharme a mí hablando sobre estas cosas. De nuevo, la mayor parte de las cosas yo saqué de Google porque la obra no se centra exclusivamente en los temas que yo elegí, pero de igual manera espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que hayan podido pasar un buen rato. Profe, espero que te haya gustado mucho, te quiero muchísimo y espero que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche, una linda madrugada. No sé, espero que pases bien y espero que te haya gustado mi trabajo por sobre todo. Espero que me des los puntos, profe, porque necesitamos pasar la materia como sea. Anyways, te quiero mucho. Nos vemos.